Muchas gracias. Mencioné al comienzo que estamos viendo una serie de charlas sobre emociones sublimes, o se llama emociones sublimes. Y más específicamente en las últimas semanas hemos estado explorando un juego de emociones y un juego de prácticas que se llama las Brahmaviharas, o los morados sublimes. Las moradas, sí, las moradas sublimes. Y funcionan esas emociones como un juego, como mencioné, y también hay una serie de prácticas que funcionan en conjunto, que nos ayudan a desarrollar esas emociones. Empezamos con la emoción base, que es metta, que es bondad universal o amor universal. Después vimos mudita, que significa alegría empática. Después karuna, que es compasión. Creo que lo hicimos en la otra secuencia, pero ni modo. Y hoy toca la emoción final de las 4 Brahmaviharas, que es upekkha o upeksha, que usualmente se traduce como ecuanimidad. Y más tarde vamos a escuchar una charla de Satyajoti en donde ella va a explorar mucho más al fondo de qué trata esta emoción, ecuanimidad, y además cómo lo cultivamos. Por ahora vamos a ver una práctica que se llama upekkha bhavana, que significa el cultivo de ecuanimidad. No tengo tiempo para describir la práctica muy al fondo, pero voy a ofrecer algunas indicaciones y describir la estructura de la práctica, y ojalá que después de hacerlo una vez y después de escuchar la charla de Satyajoti pueden regresar a hacer la práctica de nuevo con una perspectiva más informada, ¿no? Y mientras lo mencionó este tema, todas estas Brahmaviharas que mencioné, metta, karuna y mudita, si vas a nuestro canal de YouTube, tenemos tanto las charlas que corresponden a esas emociones como las meditaciones. Entonces si no han escuchado las charlas anteriores o no han tenido la oportunidad para hacer las prácticas, pues pueden ir al canal de YouTube y hacerlo, ¿no? Como estoy destacando, estas 4 emociones funcionan en conjunto y aún más realmente podemos ver ecuanimidad upekkha como el sumo, no la suma, todo en solo una letra, todo cambia, ¿verdad? Es sumo, sí, no, es más como un tipo de lucha libre, ¿no? Como no, la suma de todas esas emociones. Entonces, de una manera como combina todas esas cosas en una emoción y en una práctica. Entonces, por esa razón, por un lado es una emoción compleja, pero también una emoción muy refinada, digo yo. Y la verdad, una emoción muy fina, muy bonita, creo que podemos decir, pero sutil, a la vez sutil. No es una emoción muy ruidosa, lo opuesto, es una emoción muy tranquila, pero muy positiva. Bueno, entonces en el cultivo de ecuanimidad, sí estamos cultivando una actitud amistosa, una actitud de amor, podemos decir, hacia los seres, de la misma manera en que lo hacemos en metta bhavana, ¿no? El cultivo de bondad universal. Aunque esta vez estamos introduciendo una contemplación
de tipo de Vipassana una perspectiva sobre la naturaleza de la realidad. Si recuerdan, cuando vimos mudita, reconocimos que a veces los seres experimentan felicidad y su felicidad es el fruto de sus acciones hábiles y podemos como regocijarnos en eso y en sus cualidades y así. Y por otro lado, cuando cultivamos karuna, contemplamos la manera en que los seres sufren y a la vez sufren como fruto o resultado de sus acciones torpes. Entonces, en Upekkha estamos combinando todas esas reflexiones o esa conciencia en conjunto. Contemplamos los seres humanos con un ojo de amor, podemos decir, pero también con una conciencia de que tienen sus altos, tienen sus bajos, sufren, experimentan alegría, y toda esa alegría y sufrimiento, y realmente todo lo que pasa en sus vidas, es una consecuencia de varias condiciones que surgen y que pasan, ¿no? Entonces estamos introduciendo en la práctica esa conciencia de la naturaleza de la realidad. Quiere decir que todo depende de condiciones, todo surge en dependencia de condiciones, ¿no? Y particularmente Upekkha tiene ese matiz de reconocer que hay un rango de experiencias en la vida humana, ¿no? Sí hay felicidad, hay gozo, pero también hay tristeza y sufrimiento. Entonces realmente en esta práctica estamos intentando como abordar esa plenitud, ese rango de las experiencias de los seres humanos y ver todo eso o contemplar todo eso con un corazón de amor, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, la emoción o la actitud que surge es ecuanimidad, Upekkha. Entonces, eso es lo que vamos a cultivar. Y en términos de la estructura de la práctica, vamos a hacerlo en 5 etapas. Y como en todos los Brahma-viharas, empezamos en la primera etapa cultivando metta hacia uno mismo. Eso es la base de todos los Brahma-viharas, ¿no? Pero el cambio esta vez es que en la segunda etapa contemplamos la persona neutral, ¿no? O el conocido. Básicamente alguien con quien no tenemos un vínculo fuerte, o sea positivo o sea negativo. Es como puede ser alguien de la tienda en la esquina o alguien del trabajo, así. Y dirigimos esa conciencia de amor hacia ellos y contemplamos esa realidad que ellos enfrentan, que es que pues a veces sufren, a veces experimentan alegría y su sufrimiento y alegría depende de condiciones, más específicamente sus propias karmas, quiere decir sus propias acciones, ¿no? Y contemplamos todo eso con metta, con un corazón de amor. Y en la tercera etapa pasamos al amigo o la amiga y hacemos lo mismo. En la cuarta etapa hacemos lo mismo en cuanto a pues dicen tradicionalmente un enemigo, una persona hostil, alguien con quien tenemos dificultades. Y en esa etapa es importante que no simplemente empezamos a festejar su sufrimiento o algo así, que mantenemos como amplitud, ¿no? Esa conciencia de la amplitud de la experiencia humana, que a veces sí hay felicidad, a veces hay tristeza, y esas emociones son las consecuencias de sus acciones y decisiones y así. Y en la quinta etapa, primero juntamos las 4 personas, uno mismo, la persona neutral, el amigo o la amiga,
y el enemigo o la enemiga juntos y contemplamos lo mismo, ¿no? Que todos vivimos sufrimiento, todos vivimos felicidad y esas experiencias son los frutos de nuestras propias acciones. Y contemplamos todo eso con este corazón todavía lleno de amor. Y se puede ir más allá para contemplar, pues es lo mismo para todos, ¿no? Todos los seres tienen la misma naturaleza. Y realmente eso es la práctica que vamos a ver, Upekkha Bhavana, el cultivo de ecuanimidad. Entonces voy a dirigir la práctica, entonces voy a repetir varias de las indicaciones que ya he dado. Y antes de hacerlo vamos a cantar los refugios y preceptos al unísono. Entonces les invito a asumir su postura de meditación y cantamos y después entramos directamente a la meditación. Refugios y preceptos al unísono. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dhammaṃ saranam gacchāmi, Sangham saranam gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Sangham saranam gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi. Panatipata Veramani Sikkhapadam Sammadhyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Sammadhyami. Miccāchara Veramani Sikkhapadam Sammadhyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Sammadhyami. Surameya Majja Amadatana Veramani Sikkhapadam Sammadhyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo.
generosidad sin límites, purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz, purifico mi habla. Con conciencia clara y lúcida, purifico mi mente. Upekkha Bhavana, el cultivo de ecuanimidad. Y en esta primera etapa establecemos una base de metta que es bondad sin límite o amor universal. Abriéndonos hacia una actitud amistosa hacia nosotros mismos. Y si estamos un poco distraídos, pues podemos cultivar interés, curiosidad en cuanto a nuestra experiencia actual.
podemos disfrutar el proceso de estar más consciente, sin poner demasiado esfuerzo, sin crear tensión. En la segunda etapa, contemplamos una persona neutral, un conocido o una conocida. Y contemplamos esta persona en toda la amplitud de su vida, sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza, con un corazón de meta, damos atención a todas las posibilidades de esta persona. Y reconocemos que su felicidad y su tristeza dependen de condiciones. Más que nada, dependen de sus propias acciones. Y si la mente se va,
podemos regresar a nuestro propio corazón y contactar de nuevo una actitud de amabilidad, una actitud de interés en esta persona. En la tercera etapa, contemplamos un amigo o una amiga. Contemplamos esta persona con un corazón lleno de meta, de bondad, y vemos a esta persona en su plenitud, sus momentos de felicidad, sus momentos difíciles. Y todas esas experiencias surgen, depende de condiciones. Más que nada, su felicidad y su tristeza son frutos de sus karmas.
de sus acciones. Y si nos sentimos indiferentes, podemos fortalecer la emoción de bondad y contemplar de nuevo el amigo o la amiga.
la cuarta etapa, contemplamos un enemigo o una enemiga, alguien con quien tenemos conflicto o distancia. Y mantenemos nuestra actitud de bondad mientras contemplamos que esta persona, como todos, experimenta felicidad, tristeza, aburrimiento, emoción, todo el rango de emociones que nosotros también experimentamos. Y la felicidad de esta persona es el fruto de sus acciones hábiles, y su tristeza en gran parte es un fruto de sus acciones no hábiles. Tal como nosotros, las experiencias de esta persona surgen, depende de condiciones. Manteniendo nuestra actitud de meta mientras contemplamos los altibajos, la condicionalidad de la vida de esta persona.
la etapa final, contemplamos las 4 personas, uno mismo, la persona neutral, el amigo, la amiga y la persona difícil. Todos somos sujetos a la condicionalidad. Todos cosechamos los frutos de nuestras acciones. Y por eso experimentamos felicidad y tristeza o sufrimiento. Somos los herederos de nuestras acciones. Y todos los otros seres también tienen la misma naturaleza. Sus vidas dependen de condiciones, tanto condiciones internas como condiciones externas. Nadie puede detener condicionalidad.
Y ahora podemos soltar el esfuerzo consciente y solo estar. Y ahora vamos a tener un receso breve y regresamos después con la charla. Vamos a terminar esta transmisión y empezamos de nuevo en más o menos 5 minutos.